Este es uno de los días más felices de los últimos años, ¿no? Que es comenzar a darle materialidad a un viejo sueño que ya tiene más de 40 años, que es de llevar al cine uno de los acontecimientos históricos ya no de nuestro país, sino de América Latina. Porque el sitio de Paysandú fue el obstáculo obcecado, porfiado, para demorar, aunque no pudieron hacerlo, la guerra más terrible de América, que fue la guerra de la Triple Alianza, esa alianza entre el imperio de la familia Braganza, de Pedro II de Portugal, obsesionados con extender el imperio de Portugal desde Río de Janeiro hasta la colonia del Sacramento. De hecho, en uno de sus intentos nos convirtieron en la provincia ciplatina del imperio. A ese deseo de consolidar el imperio portugués, que desde ya se extendía por el este del Asia, en China, Macao, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, también nos querían a nosotros. Ese obstáculo obcecado, como digo, irreductible, era esta ciudad. Era esta ciudad por entonces un puñado de casas, ranchos, pero con habitantes de todos los lares del planeta. Habían italianos, ingleses, franceses, brasileros, ¿no? Quiere decir que, al revés de lo que decían muchos críticos ácidos, de que esto era una campaña del por entonces recién nacido Partido Nacional para minimizar la hazaña, para reducir a la nada esa gloria, hay que decir que el sitio de Paysandú lo defendía, el protagonista del sitio de Paysandú era la ciudad entera. Acá fue la primera vez en que los habitantes de nuestra nación tuvieron noción de lo que es la soberanía nacional. Porque a la hora de definir qué es la soberanía, la soberanía es el derecho a vivir en ese metro cuadrado de tierra sobre el planeta Tierra, que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando la ciudad fue asediada por un ejército descomunal que entre las fuerzas del mariscal Mena Barreto, el almirante Tamandaré bombardeando a razón de 2000 bombas diarias la ciudad, y el general Neto con 4.000 hombres, 24.000 hombres en total, bien vestidos, bien nutridos, bien montados, contra 600, 700 y un puñado de mujeres que defendían la soberanía. ¿Qué era la soberanía en ese entonces? Eran los techos, las azoteas de sus casas,
el patio, la cocina, el dormitorio. Ese era el territorio propio, que lo defendían con su vida porque era donde podían expresar su existencia. ¿Dónde más la iban a expresar si no era en su propio rancho, en su propia casa, en su propio patio? No es una entelequia, una voz intelectual decir la soberanía nacional. Y cuando decimos nacional es porque acá fue donde nació, digamos, y se fortaleció junto con el éxodo, diría yo, lo que los antiguos griegos llamaban el ethos, E-T-H-O-S. Y el ethos significa espíritu de nación. Espíritu de nación. Y el espíritu de nación se resume en una sola palabra que para mí es sagrada. Y esa palabra es la palabra nosotros. Nosotros. La construcción del nosotros. De sentirnos dueños de nuestro destino y del futuro de nuestros hijos, nació acá en esta tierra que estoy pisando. Y bueno, una de las expresiones del arte universal en estos años que vivimos es el cine. Es el cine, una expresión artística magnífica que nos permite tener una visión dimensional de las ocurrencias de la sociedad en que vivimos. Y a mí, como buen gurí uruguayo, ya nomás en las épocas de las matinés del pueblo, vivía en Mina en ese entonces, ver que el sitio de Paysandú, ¿no?, era infinitamente más importante, trascendente, significativo, que el sitio de El Álamo, entre México y Texas, el general Santa Anna y el general Thompson, para recuperar esa tierra. Y ahí estaba Daniel Boone y todos aquellos que formaban parte de las historietas, que no sé. Y todo eso centralizado en la figura de John Wayne, del macho de América. Y sin embargo nosotros teníamos una figura descomunal, que se llamaba Leandro Gómez, ¿no? Y uno, influenciado por el cine y todo eso, se imaginaba a alguien, a un actor encarnando a Leandro Gómez, a Lucas Piri, a Zambulla, a Magdalena Pons, a la ciudad de Osorio. Todo eso, uno ya tenía la película. Por eso hoy estamos entregando buena parte de nuestras vidas a este proyecto, ¿no? Nos la jugamos nosotros. Nosotros. Y tengo que agradecer de todo corazón, la convicción de que está haciendo algo bueno, la convicción de que está en un acto solidario sublime, Nicolás Olivera. Nicolás. Esto no es la expresión solo de un grupo de locos empeñados en hacer una película. Es tratar de alimentar un poco más el alma de la ciudad y pensar que dentro de 50 años nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener algo a donde aferrarse para comprender el pasado del pueblo donde viven. Entonces, yo no tengo más que
un profundo y emocionado agradecimiento al apoyo que tenemos de esta ciudad, del señor intendente, de la Junta Departamental y su declaratoria de interés departamental del proyecto de No robarás las botas de los muertos, ¿no? Y antes que nada, le digo, tal vez les suene raro que la novela se llame No robarás las botas de los muertos. Una de las cosas más difíciles de escribir, a mí me llevó 8 años escribir esta novela, casi 10. Y uno de los grandes desafíos era ponerle el título. Y tal vez una de las escenas más terribles del sitio es cuando los fusileros depositan 7 balas de plomo sobre el pecho de Leandro Gómez, cae al suelo y se tiran sobre él, se tiran sobre su cadáver y le cortan la barba para llevársela como recuerdo, incluso para hacer bromas pesadas con la barba. Pero lo que más impresiona es ver que uno de los sitiadores le está afirmando su pie derecho en la entrepierna de Leandro Gómez y tironeando la bota, sacándole las botas. Y un oficial colorado que ve eso le dice: eso que usted está haciendo no se hace, amigo. Un buen guerrero no hace eso. Y el hombre que le estaba sacando las botas lo mira y le dice: yo no soy guerrero, soy comerciante. Entonces me gustó la idea de plasmar eso en una forma de mandamiento. No robarás las botas de los muertos, ¿no? Como un pequeño homenaje al dolor de Leandro, ¿no? Y bueno, de eso se trata la empresa que estamos empeñados ahora. Muchas gracias, pueblo. Muchas gracias por recibirnos y por el impulso que se le inicia desde aquí, desde Paysandú, al proyecto, a la película. El gran desafío, como comentaba Mario, es en este momento transformar el éxito que fue y que es el libro, y nos comentaba Mario en su 10ª edición, recién salida, transformarlo en otro éxito que pueda ser una película que disfruten los uruguayos, los sanduceros, pero también que se disfrute en otras partes del mundo. Esta película para nosotros, este proyecto que ojalá podamos rápidamente transformar en película, y uno se imagina el después, ¿no? El después de la película. Conversábamos antes de sentarnos a la mesa justamente de esos grandes desafíos, y cómo nos podemos imaginar después de que todo este proceso vaya desarrollándose y culmine. Este gran desafío de transformarlo en película tiene que ver con muchos aspectos. Hay una cuestión que yo quisiera solamente compartir un par de reflexiones para ir rápidamente en la presentación de estas cuestiones a partir de la intervención del resto de la mesa y particularmente del productor de la película. Pero hay algunos aspectos que para nosotros son claves en todo esto, ¿no? Que hay una cuestión que prácticamente es obligatoria, como lo relataba Mario, que es que esta película, que esta historia surgida de aquí, de este lugar, sea transformado también con el protagonismo de los sanduceros. Esta película
nosotros tenemos un postulado bien claro que tiene que no venirse a hacer a Paysandú, sino hacerse con la gente de Paysandú, hacerla junto con la gente de Paysandú. Más allá de lo que indica la obligatoriedad de la historia, el peso de la gesta, el peso de los principios que allí estaban en juego en aquel momento, no solamente por esa obligatoriedad, sino por una obligatoriedad de visión con respecto a lo que impacta un proyecto cultural, un proyecto cinematográfico en la sociedad. Nosotros somos de la idea justamente que la actividad audiovisual, que el cine, sea un factor de desarrollo de la sociedad. No sea solamente un concepto, colocar una obra y que la gente la pueda disfrutar, sino que eso también pueda ser un elemento clave en mejorarnos como sociedad. Y eso tiene que ver con otra reflexión, diría en dos partes, o pensar en la segunda pelota, como dicen los directores técnicos de fútbol. ¿Cómo impacta en primera instancia en la localidad? ¿Cómo impacta en Paysandú? ¿Cuáles son las capacidades que quedan instaladas luego de que esta película haga su pasaje por este lugar? ¿Qué cosas nuevas, qué diferenciales puede aportar al desarrollo de la sociedad? Más allá de todo el proceso, porque acá está claro, digo, nadie viene a inventar la pólvora, acá en Paysandú están pasando cosas. Hay proyectos en marcha, hay gente que hace su producción audiovisual de diferentes tamaños, hay acciones que tienen que ver con la formación, directas desde lo institucional, pero también desde otras instituciones, y eso genera una masa crítica que está allí justamente para seguir desarrollando y seguir profundizando. Entonces, ese aspecto para nosotros es fundamental, que aquellas cosas que tengan que ver con esta historia tengan que ver con el protagonismo de la gente de Paysandú. De alguna forma y puesta en imagen es como empezar a partir de este día a montar esa butaca, ya no solo del espectador de la película, sino del protagonista, espectador de este proyecto y de la película. La imagen de colocar esa butaca en diferentes lugares de la ciudad, del departamento, y que justamente se empiece a generar un mecanismo de colaboración con respecto a este proyecto. Y hay otro aspecto que es clave también. Mario lo decía en los cuentos de Urí, cómo se imaginaba esto en una película. Y tiene que ver con el propio proceso de este libro y de tantas otras obras, que es Uruguay tiene literatura, es parte del ADN cultural. Y también es parte del ADN cultural que en nuestro país exista cine, que es una afirmación que hace tan solo 30 años se puede hacer. Cuando empezaron justamente a pasar una serie de cosas, una serie de hitos provenientes de los hacedores, de los emprendedores, de aquellos precursores que en algún momento empezaron a imaginarse proyectos y a hacerlos, pero también de la generación de políticas públicas. 30 y pocos años, nada más. Y ahí hay una asociación que es justamente para poner sobre la mesa e imaginarse diferentes tipos de procesos. La masa crítica, los proyectos, los emprendedores y las políticas públicas. Y la decisión de la política institucional. Sin esos componentes, difícilmente el desarrollo de este tipo de actividad que es tan compleja, que involucra dimensiones económicas, que involucra dimensiones culturales, que involucra dimensiones sociales, pueda justamente cumplir ese rol. Entonces, por eso es tan significativo esta presentación del día de hoy. Porque tiene que ver con otra cuestión. Decía, el Uruguay hoy tiene cine, pero ese cine
como muchas otras cosas, y que les voy a contar a ustedes aquí, es una actividad que está fuertemente concentrada y que se desarrolla fundamentalmente desde el área metropolitana o desde la capital. Y cuán importante es que estas cosas pasen en uno de los interiores del país, porque justamente genera un efecto que justamente va transformando esa matriz y oxigena la actividad creativa, la actividad cultural, la actividad en este caso del cine y del audiovisual. Entonces es altamente importante por una serie de platillos y de bandejas que se van acumulando en un proceso que tiene que estar imaginado primero, planificado después y trabajado a continuación. Las cosas no pasan de casualidad. Entonces, una vez más, eso, queremos saludar, yo digo, me sumo a este proyecto, yo ando en estas vueltas del diseño de política pública hace unos cuantos años, décadas. Y me sumo porque con Mario nos conocemos hace muchísimo tiempo, y ahí me involucró en esta cuestión que mi papel es eso, darle aliento, empujar desde donde puedo empujar, conectarlo con el productor de la película, que es Sebastián, dar una mano en estas cosas que a mí, digo la verdad, reitero, son cosas que hay que tomar esos desafíos, porque Uruguay, si uno ve el proceso de Uruguay en estas cosas, es ascendente por donde se lo mire. La continuidad de las políticas públicas va más allá inclusive de los cambios de gobierno. Y porque estas cosas no pasan de un día para otro. Entonces, ojalá que cuando terminemos este ciclo, este proceso de la película, podamos estar sentándonos de vuelta aquí y celebrando, festejando que justamente en Paysandú se pudo hacer un aporte al desarrollo de la sociedad, de la localidad, y generar un polo mucho más consolidado en Paysandú, pero también en el conjunto del litoral, en lo regional, en lo binacional. Es decir, hablamos mucho de Montevideo, pero cruzamos el río y estamos también en una de las provincias de más desarrollo con respecto a la actividad cultural. Entonces, no hacemos 400, 500, 600 kilómetros para abajo. Hacemos una alianza con la vecindad. Nos involucramos con las descentralidades de los entornos. Entonces, es apasionante todo esto, ¿no? Y está bueno justamente lo que decía, tratar de imaginarse todo lo que puede suceder y trabajar en esa dirección. Eso es gran parte del éxito de un proyecto. Después, bueno, vendrán las alianzas, los fondos, los recursos, pero en un entorno favorable, como el que hoy estamos construyendo y viviendo aquí, seguramente ese éxito estará más cerca. Muchas gracias. En principio, reiterar el agradecimiento a la Intendencia, al Intendente Nicolás Olivera y su equipo, a la Junta Departamental por la declaración de interés cultural del proyecto y al Museo Histórico por alojarnos hoy, que hace unos meses estuvimos por acá y fue muy emocionante el recorrido y el encuentro que tuvo Mario con Alejandro Mesa, donde recuerdo que se fascinaron con la historia del óleo que tenemos aquí y que hoy es la tapa de la 10ª edición de No robarás la bota de los muertos, y nos pareció que era el lugar donde justamente encontramos mucha inspiración y donde podíamos hacer este puntapié, que es una presentación en sociedad, pero que recién Martín hablaba de imaginar, porque los proyectos se imaginan, las películas,
y lo junto con lo que decía Mario. Para mí esta película se la imaginó Mario aquella tarde en la que vio el Álamo y dijo, esto es el sitio, o sea, esto contado para el sitio de Paysandú sería mucho mejor. Y como 20 o 30 años después no era cineasta y era novelista, escribió la novela, pero en realidad la escribió totalmente influenciado por el género cinematográfico y quienes leyeron la novela saben de lo que estoy hablando, porque a partir de la 10ª o no sé, una vez que entraste es como entrar en una película donde todo lo que él narra de forma excelente, con su pluma, como nos tiene acostumbrados, es como ir viendo. Él trabaja mucho con imágenes. Entonces, para mí la génesis de esta película, y por eso cuando me propusieron tomar el proyecto, la primera decisión que tomé es que el autor tenía que ser el guionista y no había que ir a buscar un guionista por fuera de quién es el autor, porque en general en el cine los productores compran los derechos de las novelas, le dicen muchas gracias al autor por este regalo, pero ahora es mío y yo voy a hacer, bueno, a veces hay restricciones contractuales, pero por lo general se lo deja de lado el autor y se trabaja con guionistas. En este caso tomamos otra vía, que fue que Mario fuera el guionista también, porque para mí, que voy a ser el director, él ya ya lo escribió este guión, lo único que lo tiene que hacer, y es lo que estamos haciendo ahora en este momento, lo está haciendo junto con Andrea Barrios, la co-guionista de la película, que es codificar aquella historia que la escribió en formato novela a guión. Y ya no fue muy bien, porque con esta primera versión del guión, que tiene unas 170 páginas, o sea que pueden imaginarse el trabajo que llevó de meses de escritura, ya obtuvo un premio, y ese es el primer anuncio que queríamos dar, junto con el saludo que me mandó la Agencia de Cine del Uruguay, de Agencia de Cine y Audiovisual del Uruguay, que ganamos el premio a desarrollo del programa Uruguay Audiovisual, lo cual, de esa parte de imaginar y planificar, que fue todo lo que hicimos el año pasado, ya hoy estamos en trabajo, en etapa de trabajo. Este 2025, justamente con estos recursos del PUA, del Programa Uruguay Audiovisual, más recursos propios y aportes de los primeros socios que ya están involucrándose en la película, vamos a investigar en el territorio y formar en el territorio. Esa es la tarea en la que vamos a estar todo el 2025. Seguramente a muchos de los presentes, veo por ahí a Andrés Oberti, vamos a estar tocándole la puerta cada un mes o 2 meses. Nuestra idea es traer al propio equipo, a las cabezas de equipo, dirección de arte, dirección de fotografía, asistencia de dirección, casting, hacer talleres aquí en Paysandú para poder justamente conocer de cerca y saber con quiénes contamos. Justamente es fácil a veces tratar de ser optimista y decir, no, bueno, voy a encontrar todo, pero en realidad hay que estar ahí, hay que ver, justamente formar, conocer, para después seleccionar quiénes y con quiénes vamos a trabajar en el 2026. Esta película se va a rodar en finales del 2026 y tiene un desarrollo de preproducción de los 12 meses del 2025 más 8 meses del 2026. Son 20 meses de preproducción. Nosotros hoy estamos en preproducción. Entonces, bueno, eso era el anuncio también de lo que va a pasar en el 2025, en esta etapa que ya después se irán comunicando a través
de los medios y de la propia Intendencia estas acciones que vamos a hacer. Y en el 2026 vamos a rodar acá, como decía Martín, nuestra idea es hacer la película con Paysandú, no en Paysandú, y eso va a generar justamente, además de lo que sería la contratación de equipo especializado en audiovisual, una contratación, lo que se le llama un derrame, que por ir a los rubros más obvios involucra hotelería, alojamiento, traslados, carpintería, herrería, toda la parte de vestuarios. Imagínense que acá hay escenas donde por momento vamos a necesitar más de 1000 extras, que además de hacer el casting quizás haya que llamar a otros departamentos, involucrarlos también por una cuestión de las edades. Y bueno, nuestra idea justamente también por una cuestión de luz, hablando con el director de fotografía, y por una cuestión también de sensación para el propio equipo y el casting, lo queremos hacer lo más cerca de diciembre posible. Entonces estamos hablando de que noviembre del 2026, cuando se lo digo al equipo me mira y dice lo que van a pasar. Pero llegar hasta mismo los días de enero para justamente, primero por una cuestión de luz y por otro lado para esa cuestión de cuando el sol te abraza, que eso se ve en la cámara, lo pueden ver en varias películas. Pero además, en el 2026, además de estar en plena preproducción y rodaje, vamos a seguir formando localmente y en el territorio, porque nuestro plan es también hacer la postproducción con Paysandú. O sea, la postproducción hoy es un trabajo que, más allá de lo técnico, lleva mucho tiempo. Necesita gente muy dedicada, muchas horas en una computadora para lograr lo que estamos viendo hoy por hoy en cualquier plataforma. Y yo tengo la convicción de que eso, preparándolo, se puede hacer acá y que puede salir mejor, porque ya lo he hecho con otros trabajos anteriores. Recuerdo Maracaná, que teníamos coproducción con Brasil, justamente, y mi decisión fue que los aspectos más sensibles se hicieran por uruguayos, porque no era lo mismo a un uruguayo trabajando en la postproducción de lo que fue el 50, el Maracaná, que un brasilero que puede justamente capaz que hacer, no perder. Que peguen el palo. Entonces, en ese sentido, en el 2026 también vamos a formar, porque la película lleva también 12 meses de edición y postproducción, y nuestra idea, además de los aportes internacionales y que obviamente que hay cuestiones que se harán en Montevideo, es que se pueda desarrollar un laboratorio de postproducción acá a nivel local y que también eso sea lo que deja la película pensando en el día después. De todas formas, se dan cuenta que esta película comenzó el año pasado, estamos pensando estrenarla en el 2028 en cines, en 2029 ojalá en plataformas, y una película, lo digo porque hasta ahora pasa con Maracaná, tiene larga vida hoy por hoy, tiene por lo menos, cuando sale bien, tiene por lo menos un lustro de exhibición entre todas las ventanas. Entonces, ese es el día después del rodaje, que sería la exhibición, la distribución, pero también está el día después de lo que decía Martín, lo que deja la película, y yo sueño con que esta sea la primera gran producción hecha en el interior y en Paysandú, pero de tantas otras, porque me parece y estoy convencido que es la forma de justamente abrir la cancha y empezar a contar historias propias que justamente están ahí esperando en todo el interior, no solamente acá, para que cineastas, y ojalá que ya del interior también, puedan desarrollar el cine, como decía Martín, que acá tiene 30 años, en todos los países, en sus primeras décadas, se encargó de contar la historia de su nación. Eso pasó con el cine en Estados Unidos, pasó en Rusia, en Alemania, en Francia. Si ustedes ven toda la cinematografía de los primeros 50 años,
del siglo XX, son este tipo de historias. Y bueno, a nosotros nos llegó la madurez justamente con estos 30 años que hablaba Martín, de que podemos decir tenemos un cine propio para contar estas grandes historias. Y bueno, yo estoy muy agradecido a Mario por la apertura, a Martín por haber escogido mi nombre, y bueno, ahora a todos ustedes por el apoyo recibido. Así que muchas gracias y espero verlos pronto. Yo no sé si podré explicar en palabras la alegría y el entusiasmo que uno tiene con este tipo de cosas, ¿no? Porque a todos los pueblos nos toca una historia distinta, algunas más rimbombantes, otras menos rimbombantes, algunas más épicas, quizá otras sin épica. Y por supuesto que hurgar en la historia, el primer cometido, el primer fin que tiene es saber que fuimos, saber qué hicieron los que estaban antes que nosotros, saber qué dejaron. Pero también la historia sirve como un elemento motivador, como un elemento inspirador, y sirve, porque no, también para darnos propósito. Y yo creo que la historia de Paysandú sirve para darnos un propósito a los sanduceros en principio. Y yo creo que quien logre conocer esa historia, quien logre enamorarse de esa historia, quien logre enamorarse de lo que defendía esa historia y lo que defendieron esos hombres, lo que estuvieron dispuestos a dar, creo que se motivarían de la misma forma que nos motivamos nosotros. Y tendrían un propósito, que en definitiva los pueblos crecen al influjo de los propósitos que se fijan y que tienen. Y a mí hay una cosa que me resulta muy particular, que es, uno, por la actividad que uno tiene, está en contacto con mucha gente. Conozco mucha gente. Conozco en el sentido de ir todos los días descubriendo gente nueva, gente que se presenta y se apersona por distintos motivos. Pero me pasó algo con Mario Delgado Paraín, que es haber conocido a alguien que siento que ya lo conocía. Y claro, ¿y cómo no lo voy a conocer si yo pude enamorarme también en buena parte de esta historia que es tan nuestra, tan sanducera, a partir de algo a lo que él le puso tanto cariño, tanta pasión? Y creo que lo de la pasión y el cariño no termina siendo otra cosa que una verdad de perogrullo a lo que acabamos de escuchar. Quien lo acaba de escuchar, a Mario Delgado Paraín, se da cuenta de que está enamorado de lo que, no de lo que escribió, de lo que nos pasó a nosotros. Y yo no conozco, o sea, voy a hablar de más, pero me imagino que los autores, cuando se trazan el desafío de escribir, habrá algunos que con su pluma podrán plasmar lo que es fruto de su imaginación, y son muy buenos creando historias de la nada. Yo me imagino que el desafío es mucho mayor cuando de lo que tienen que escribir es algo que realmente pasó, y tienen que estar a la altura y tienen que hacer honor a poder retratar en palabras y estar a la altura de lo que el hecho fue. Y yo creo que es más difícil quien toma contacto a través de un libro, poder sumergirse y vivir y sufrir con el evento, con lo que pasó, con la historia, sobre la base de un hecho cierto. Es más difícil para el autor, me imagino, poder retratar y hacerlo mucho más vívido que aquel que quizá opta por retratar un hecho totalmente derivado de la imaginación. Quiero creer eso, no sé si es así o no, pero capaz que no tiene ninguna base más que el antojo que tengo de decirlo ahora. Y
¿Y cómo no me va a parecer una persona que no me costó 2 segundos entenderme y hasta diría yo generar una conexión que la acabamos de... y yo la siento y él la siente porque tenemos un amor en común. El amor por algo que pasó y que a mí me da propósito y a él le ha dado propósito también. Lo de hoy, yo digo ya no solo para los sanduceros, sino para nuestro país y creo que para la región, es el primer mojón de lo que va a ser una producción cinematográfica que no va a ser otra cosa que plasmar en la gran pantalla algo que nos define como sanduceros y como país, que fue el sitio Paysandú, a partir de una novela que ya la idea es jugar y cobrar, porque ya saben que fue un éxito. Ya la responsabilidad no va a ser de Mario, la responsabilidad va a ser de Sebastián y de Martín, a ver si van a estar a la altura de lo que Mario escribió. Y sí, claro, Leandro Gómez lo sufrió, Mario lo escribió y ustedes vamos a ver si están a la altura de que cuando veamos eso, nos genere todas las sensaciones que nos generó el relato y la novela de Mario. Hoy es el primer mojón para lo que va a ser a ver, primer mojón no quiere decir de que estemos sujetos, hay otros mojones, pero la decisión está tomada. Y si hay algo que tiene que ver con lo que tiene que ver, que es, acá hay gente que ha tenido el coraje, la osadía de avanzar en un proyecto, que yo hace muchos años cuando dije Paysandú debería tener una producción cinematográfica que refleje lo que es nuestro sentido de pertenencia para con nuestro suelo, como decía bien Mario, que es la historia de la defensa del sitio. Claro, cuando me empezaron a contar lo que era, a veces te daban ganas de tirar la toalla, y uno lo escucha a Sebastián y te das cuenta que ya están trabajando hace meses, están viendo de que a fines del 2026 van a poder estar filmando, y 12 meses después vamos a estar sentados en una butaca viendo, y claro, o sea, cuando la empresa es tan fatigosa para emprender, hay muchos que me imagino que quedan desmotivados en el camino y en el arranque. Bueno, ellos no. Y la idea es que acá se dio el puntapié inicial de un proceso que ya ha tenido un primer mojón bien importante, que ha sido premiado, de los primeros pasos ya han tenido el reconocimiento de la gente de la agencia de audiovisual y cine del Uruguay, la CAU. Hay recursos que se han volcado a eso. Ellos ya tienen avanzados conversaciones y acuerdos de producción también, no sé si está bien dicho así, sí, bien, con gente tengo entendido, de Brasil y España. Exacto. Por eso es una decisión tomada. Y yo creo que tiene que ser motivo. Y lo que va a pasar de acá en más, donde, como recién decía Sebastián, que Paysandú va a empezar a ver rostros ajenos, quizás rostros foráneos, que van a venir a empezar a hurgar entre lo cotidiano, viendo a ver cuánta complicidad podremos generar con toda nuestra gente, con los propios sanduceros, que sean parte de lo que va a ser esto. Y también hay una decisión valiente, porque en esto siempre, por lo menos nosotros, ¿no?, en la que tienen que la actividad pública, quienes tenemos responsabilidades públicas, permanentemente estamos sujetos, o sea, nuestro trabajo principal es tomar decisiones. Y siempre cuando uno toma una decisión, siempre tiene la tentación de optar entre lo conveniente y el deber de optar por lo correcto. A veces coinciden lo conveniente y lo correcto, a veces no, y ahí está la virtud del gobernante entre optar por lo conveniente o optar por lo correcto. Y yo creo que llevándolo al terreno de quienes tomaron la decisión y quienes están avanzando en este proyecto, quizá había otras decisiones más convenientes a tomar. Quizá había otras locaciones, quizá había otra gente, quizá había otros lugares, quizá había otras formas de avanzar en esto, pero creo que se optó por venir acá, al lugar donde se siente, se vibra y somos parte de eso. Y yo quiero también saludar y agradecer también a la decisión de la producción de hacernos parte de este proyecto. Cuando digo hacernos parte es a todos los sanduceros. Así que créanme que a mí me genera un entusiasmo tremendo, tremendo,
que otros puedan abrevar de la misma fuente de inspiración que uno abrevó y que tantos abrevamos de lo que significó este hecho para nosotros. Yo soy un enamorado de lo que nos pasó, pero no un enamorado nostálgico. No son de las cosas que uno quiere reeditar, que pasen, ¿no? Pero hechos bélicos han habido infinitos en el decurso de la historia universal. Pero yo no sé si todos, y por eso tiene la particularidad este hecho, no sé si todos han tenido la motivación que se tuvo en su momento para dar, en esos 30 y pico de días, dar resistencia. No sé si todos, porque en muchos, obviamente, en otros lugares, la principal motivación era defender sus vidas, la vida de la gente que termina siendo asediada en otros lugares, en otras partes del mundo, en otras partes de la historia. Acá era totalmente lo contrario. Acá la carrera era por ofrendar su vida en pos de un objetivo y algo muy superior, que era la defensa, de eso que decía Mario, la defensa de la soberanía, la defensa del derecho a pertenecer y ser parte de un lugar que nos resistimos hasta el último momento. Había una salida mucho más rápida y más conveniente, que era decir, bueno, como pasó en otro lugar medio cerca de acá, que con un tiro dijeron, bueno, nos rendimos, y por algo somos distintos los sanduceros a otros lugares, ¿no? Un aviso ahí. Pero lo cierto es que, sí, allá hay un exponente pero lo cierto es que acá resistimos, y el pronóstico era medio cantado, ¿no? No había que ser matemático, ni había que ser especialista en estrategia para darse cuenta que si del otro lado tenés 12, 13, 15, me metió con 24.000 Mario, vamos a tener un problema con los extras ahí, el presupuesto se va a ir al demonio. Pero sí es cierto que éramos apenas 1.000, mal comido, mal armado, pero cuánto tiene que tener que ver la motivación de esa gente para emprender lo que terminó siendo la defensa. Y yo digo, ya estoy hablando nada que ver con la película, ¿no? Pero cuánto tiene que ver la perspectiva en la historia en esto, ¿no? Porque las guerras se libran por librarlas, pero también para ganarlas. Y no fue un hecho bélico que su trascendencia la dio el haber ganado, el haber triunfado, el haberse impuesto. De hecho, los que se impusieron armamentísticamente no son los que la historia ha considerado ni considera. No me gustaría estar en el sitial que les tocó a ellos. Entonces, los que triunfaron son los que nos dieron un propósito a los que hoy estamos. Me parece que ese es el gran hecho, y que eso lo podamos ver, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que en ese formato de que todos precisamos también hoy tener la receptividad a través de la pantalla para poder emocionarnos y para poder vivir y para poder inspirarnos también en ese formato que es tan actual, sobre todo en las nuevas generaciones, y eso es lo que va a hacer posible esta gente. Así que agradecidos a Martín, a Sebastián y a Mario, que no se quedó en algo muy bueno que hizo, y que la gente, ya vamos por la 10ª edición, sino que es un hombre que está dispuesto a dar algo más de lo que hizo, y hacer el esfuerzo que tiene que hacer para que otros puedan conocer este pedazo de nuestra historia, seguramente una de las más ricas que tenemos, en otro formato como es la pantalla grande. Así que muchas gracias, Mario, por venir, y gracias a ustedes por estar.